Bueno, vamos a ir dando inicio a nuestra webinar Saldos a Favor. A todos muchísimas gracias nuevamente por atender nuestra convocatoria y estar aquí presentes hoy para escuchar la webinar que queremos dictar el día de hoy. Tenemos dos invitados muy importantes para nosotros, el doctor Héctor Henry Cabrera Rayo, contador público de la Universidad Libre, especialista en finanzas de la Universidad ICESI, especialista en gerencia tributaria de la Universidad Santiago de Cali y especialista en derecho tributario de la Universidad Externado de Colombia, asesor tributario de importantes empresas en el Valle del Cauca, docente de impuestos de la Universidad Santiago de Cali y Universidad Libre Seccional Cali en pregrado y posgrado. Autor del libro Auditoría de Impuestos y Planeación Tributaria, actualmente se desempeña como gerente general en CPA Cabrera International. El doctor Raúl Fernando Hoyos Calderón, administrador de empresas y contador público de la Universidad Santiago de Cali, exfuncionario de la DIAN Cali, en donde laboró como gestor de cobro persuasivo en la división de cobranzas, liquidador de impuestos y revisor de sala en la división de liquidación tributaria, orientador al contribuyente de la división jurídica, jefe de división y supervisor de auditoría en la división de fiscalización tributaria, cuenta con 28 años de experiencia en asuntos tributarios, ha sido profesor de impuestos en la Universidad Pontificia Javeriana, San Buenaventura de Cali, Autónoma de Occidente, ICESI y Central del Valle en Tuluá. Conferencias en temas de impuestos. Coautor del libro Renta, elaborado en desarrollo de convenios DIAN GTZ, para ser utilizado como texto guía en el programa de formación técnico especializado realizado en la DIAN. Y Auditoría y Planeación Tributaria. No siendo más, los dejo con el doctor Raúl Fernando Hoyos Calderón, quien va a darle inicio a la webinar Saldos a Favor. Nuevamente, bienvenidos a todos. Doctor Raúl, lo dejo con nuestro queridísimo público. Bueno, muchas gracias, doctora Aura, muy amable. Un saludo al doctor Héctor Henry Cabrera. Un saludo muy afectuoso a todos los que nos acompañan en esta tarde. Quisiera saber si me están escuchando. Sí, doctor, lo escuchamos. Ok. Todo bien, sí. Le hemos denominado a esta webinar Saldos a Favor, cómo tener la caja atrapada, porque pues para todos es claro que es un activo, un saldo a favor es un activo que tenemos en la contabilidad, pero es un activo de una liquidez que depende, está en función de lo que el contribuyente o el dueño de ese saldo a favor esté dispuesto a hacer con ella. Entonces, es una liquidez muy subjetiva, puede ser un recurso muy líquido, puede ser un recurso nada líquido, y en algunos momentos podría tener un activo que realmente no es un activo, como vamos a ver más adelante. Para dar un contexto a esta situación, ¿por qué razón o por qué razones se generan créditos o cuentas por cobrar a favor cuentas por pagar por parte del Estado al contribuyente, o créditos a favor del sujeto pasivo? Entonces hay una primera razón, que son los saldos a favor, y que básicamente, si estamos hablando de la DIAN, aquí vamos a hablar exclusivamente de la DIAN, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, son los que se generan las declaraciones de renta y la declaración de impuestos sobre las ventas que presentan los responsables del IVA. Otra razón para generar créditos a favor son los pagos en exceso. La otra son los pagos de lo no debido, y hay una categoría olla que le he llamado otros. Me voy a abstener de leer porque creo que la diapositiva es lo suficientemente ilustrativa, pero sí quiero ilustrar sobre los pagos en exceso y los pagos de lo no debido, y es el único momento en el webinar que vamos a hablar de ese tema, porque no nos vamos a ocupar más de él. ¿Qué es un pago en exceso? Como su nombre lo indica, tiene dos presupuestos. Primero, el contribuyente tiene una obligación tributaria con el Estado, pero la pagó de más. O sea, es real la obligación, pero la pagó de más. Miremos brevemente algunos ejemplos de esa situación. En un cliente sucedió esto que les voy a contar.
Lo voy a adaptar a este año, pero sucedió un año anterior. Suponga que en renta del 2019 él es grande contribuyente y le da saldo a favor, pero en renta del 2018 tenía valor a pagar. Por una interpretación posiblemente inadecuada de la norma, que creo que es la razón, pagó lo que se denomina el anticipo, o sea, la primera cuota, y no tenía que pagarla. En ese caso, presenta la declaración con su saldo a favor y queda con un pago en exceso por el valor de la primera cuota. Ese es un ejemplo y esa situación tendría que resolverse ante la Administración de Impuestos como un pago en exceso, y el término para solicitar ese crédito es de 5 años, 5 años a partir de la fecha en que se realizó el pago en exceso. Voy a citarles brevemente otro ejemplo. Suponga que un contribuyente presenta una declaración de impuestos sobre las ventas del sexto bimestre del 2019, arroja un saldo a pagar de 100 pesos y pagó. Supongamos que ahora en medio de la pandemia se puso a revisar y encontró que le faltó incluir retenciones en la declaración, lo cual quiere decir que no tenía que pagar 100 pesos, sino menos de 100 pesos. Bueno, va a la página de la Administración de Impuestos, corrige la declaración y supongamos que el nuevo valor a pagar son 80 pesos. Es decir, es una declaración de corrección para disminuir el valor a pagar. Por esa razón le quedó un pago en exceso de 20 pesos. Eso sería lo que es un pago en exceso. Ahora, ¿qué es un pago de lo no debido? Es cuando yo no tengo obligación de pagar un impuesto, no estoy obligado, no soy sujeto pasivo de ese impuesto, y sin embargo voy y pago el impuesto. Miremos un ejemplo de esta situación. En Cali, las profesiones liberales no están grabadas con el impuesto de industria y comercio, y supongamos que un profesional que desarrolla una profesión liberal presenta esa declaración y la paga. Esa es la declaración de alguien que no está obligado a declarar, que técnicamente debería considerarse como una declaración no válida, y se configura un pago de lo no debido porque él no está obligado a pagar. Bueno, volviendo al tema de los saldos a favor, de aquí en adelante vamos a hablar de los saldos a favor que se generan en las declaraciones de IVA y de impuestos sobre la renta. O sea, de los otros elementos no vamos a volver a tocar nada. ¿Por qué se generan saldos a favor? Aquí le voy a ceder la palabra al doctor Héctor Henry Cabrera. Gracias, Raúl. Muy buenas tardes para todos. Y muchas gracias de verdad por darnos la oportunidad de estar con ustedes. Voy a hacer un pequeño comentario antes de entrar en el tema. En esta pandemia realmente he visto que hay unas grandes y nuevas oportunidades de mercado en la parte tributaria, porque todos los países del mundo, y Colombia no es la excepción, pues legisla en parte tributaria. ¿Para qué? Para poder solucionar la parte económica. Todo está ligado a la parte tributaria. Entonces, eso se nos ha presentado unas grandes oportunidades de negocio a todos los contadores y a todas las firmas. Realmente en estos tiempos el exceso de trabajo ha sido oportuno, muy grande. Entonces, es una buena oportunidad de trabajo que se nos presenta. Y vemos que nosotros estamos reinventando cosas nuevas, por ejemplo, como este webinar. Mire que ya podemos hacerlo con esa facilidad y sin ningún cobro por parte de ninguna de las acciones, que eso se va a poner muy de moda de aquí en adelante para reuniones, para ciertas cosas. Y realmente vemos que el teletrabajo es una cosa muy fabulosa e importante para poder desarrollar. Ya entrando un poquito en el tema, le quiero hacer una aclaración que el artículo 215 de la Constitución Nacional es la que establece nuevos tributos o modifica los existentes, pero transitoriamente para la siguiente
vigencia. Si se opta para ser permanentes, lógicamente tiene que ir al Congreso de la República. Entonces, es muy importante saber que en esta charla vamos a tratar artículos dados por la emergencia económica. La emergencia económica es muy diferente a la emergencia sanitaria, vale la pena recordarlo, y hay unos decretos de la emergencia económica porque el decreto 417 y el 637, que va de mayo 6 a junio 5 de la emergencia económica, es la durabilidad que duran esos decretos en muchas situaciones si no se hace claridad para unos periodos posteriores. También quiero hacer claridad que la DIAN tiene suspendidos los términos por la emergencia sanitaria en muchas situaciones. Bueno, y para dar claridad al tema, debo recordar que existen devoluciones ordinarias, devoluciones automáticas y devoluciones abreviadas. Muy importante que las devoluciones ordinarias son las que se van a tratar en este tema y dan la normatividad de copar 50 días para la devolución. Las devoluciones automáticas están dadas con la ley 1943 del año 2010, falta su reglamentación al respecto y es muy similar al decreto 535 de la devolución automática, a excepción del 85% de los costos y gastos facturados electrónicamente. De resto, esa situación se viene dando. Ya entrando en tema, ¿por qué se da un saldo a favor? Por las retenciones. Las retenciones, cuando son exceso del impuesto, entonces lógicamente me da un saldo a favor. Y es muy importante tener en cuenta que cuando yo tengo un saldo a favor, es muy viable y muy lógico que se haga una auditoría tributaria para determinar realmente si cumple con todas las obligaciones formales y sustanciales, las declaraciones tributarias que se presenten con los saldos a favor. Es decir, nosotros como contadores no podemos que nos dé un saldo a favor y automáticamente irlo solicitando, no. Es muy importante lo de la auditoría tributaria para, con los programas, tener todos los soportes y los papeles de trabajo al respecto. También se da un saldo a favor por los anticipos imputados. Cuando yo los años anteriores tengo anticipos, entonces ese 75% lo imputo al periodo siguiente y me puede dar un saldo a favor. Teniendo en cuenta que el artículo 808 y 810 yo puedo hacer uso de la reducción del anticipo y no pagar el 75%, no liquidar el 75%, sino el 25%, el 25% y en muchos casos el 15%, acogiéndome al artículo 807, 809, que es cuando en los tres primeros meses del año los ingresos han bajado ostensiblemente. Entonces, para que no me vaya a dar un saldo a favor, yo puedo hacer una planeación tributaria, que es muy válido también, y evitar el saldo a favor, pero si no lo he hecho, entonces puede ser otra razón para saldos a favor. Otra situación es que tengo varios periodos atrás, unos saldos a favor que llamamos saldo a favor anidados. Estos saldos a favor anidados se van imputando y esto, pues, eso es una cosa supremamente negativa financieramente para la compañía y ahí donde entran los clientes a alto riesgo de fiscalización, porque es que la misma DIAN se pregunta, ¿por qué no solicita estos saldos a favor? Entonces yo les recomiendo de que no dejemos esos saldos a favor anidados, sino que hagamos uso de ellos realmente. Otra situación que da saldos a favor es cuando tenemos los IVA descontables y los IVA descontables en exceso sobre los IVA generados, pero teniendo en cuenta que hay contribuyentes, que eso aplica para los contribuyentes cuando son exportadores o productores de bienes exentos o las compañías de comercializadores internacionales. Y la otra situación que nos da saldos a favor es cuando nosotros generamos pérdidas fiscales, ¿no? Cuando generamos pérdidas fiscales, automáticamente esa declaración se extiende la firmeza de la misma como tal
y lógicamente, pues, si hay una renta presuntiva baja y las retenciones son altas, pues nos da un saldo a favor. Y la otra es cuando la renta líquida es inferior a la renta presuntiva. Ustedes saben que de acuerdo al artículo 188 y 189 del Estatuto Tributario, donde dan las bases para la liquidación de la renta presuntiva, entonces, lógicamente, pues si hay unas retenciones, pues nos da un saldo a favor. Yo les quisiera aquí traer unos ejemplos muy prácticos, muy fáciles para que ustedes lo miren y lo vayan dilucidando, porque la temática es como llegar después miramos el procedimiento, cómo se reclaman estos saldos a favor y todas las situaciones, los procedimientos, todas las formalidades del caso. En el primer ejemplo, tenemos una renta gravada de 1.000 millones de pesos y un impuesto de 330. Mira que por las retenciones, pues lógicamente nos da un saldo a favor. Por las retenciones y las autorretenciones. ¿Qué se requiere? Pues que se haga un cruce realmente, que sean las retenciones pagadas. Mire que en muchas cosas, en muchas situaciones, hemos encontrado unas diferencias de 1.000 pesitos. Hay que entrarlas a corregir. ¿Por qué? Porque si no nos inadmiten la devolución. Entonces hay que tener en cuenta muy bien y que no vayan a haber retenciones ineficaces, porque una retención ineficaz, mejor dicho, dañaría todo el proceso. En el segundo ejemplo vemos que una renta gravada de 1.000 y un impuesto de 330 y ya hay otra causal, que son las retenciones y por los anticipos, de acuerdo al artículo 807. Entonces, eso me da un saldo a favor de 20 millones de pesos en este caso. En el tercer ejemplo, con la misma renta gravada de 1.000 millones, da el impuesto de 330, tenemos las retenciones de 200 y un anticipo imputado de 70 pesos y tenemos un saldo a favor imputado. Mire que ya es otro elemento más que le adicionamos al tema y ese saldo a favor imputado de periodos anteriores o saldo a favor anidados, allí nos da un saldo a reclamar, un saldo a favor de 30 millones de pesos. Entonces, en ese caso de saldo a favor de imputados, nosotros tenemos que ir a hacer auditoría tributaria y tenemos que ir a hacer auditoría donde nació ese saldo a favor para mirar todos los procedimientos de las declaraciones que sean lógicas, que sean viables y que se ajusten al derecho tributario como tal y tener en cuenta lo siguiente, que las retenciones en la fuente, las relaciones de retenciones en la fuente es por todos los periodos en el cual tiene ese saldo a favor. Es decir, solamente no presento la relación de las retenciones del último año, no, sino si es de año 2015, 2016, 2017, debo de presentar las relaciones de retención en la fuente de todos esos años donde empieza el saldo a favor. Y el último ejemplo es donde yo tengo una pérdida fiscal y no tengo renta presuntiva. Eso se puede dar que no tenga pérdida, que tenga una pérdida fiscal y tenga un patrimonio negativo, por ejemplo, o que la compañía declare por primera vez pues no hay una base para liquidar un impuesto de renta y tengo unas retenciones de 50 millones de pesos, ahí tengo un saldo a favor de 50 millones de pesos. Esas son las diferentes situaciones y modalidades que se pueden presentar en un saldo a favor en renta. Entonces, es muy importante mirar la situación y mirar el conglomerado como tal. Yo quisiera cederle la palabra a Raúl a la siguiente diapositiva, para que miremos los saldos a favor que se presentan en el IVA. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos un poquito atrás. Hay un saldo a favor que se genera en IVA por algo que se denomina diferencia de tarifa. Me explico. Supongamos que yo soy un vendedor de bienes de esos de tarifa del 5%. O un prestador de servicios de tarifa del 5%. La referencia legal son los artículos 468-1 y 468-3 del Estatuto Tributario para bienes y servicios. Entonces, supongamos que yo vendo café, aceite, azúcar de caña, chocolate, pastas. En ese caso, yo estoy comprando o estoy produciendo al 5%. Cuando digo produzco al 5% es que vendo y facturo el IVA al 5%. Y puedo estar comprando insumos, incurriendo en servicios grabados a la tarifa del 19%.
Entonces, en algún momento el tema de impuestos descontables puede desbordar el IVA generado y ahí se genera un IVA por diferencia de tarifa, a pesar de que el IVA no está construido para generar saldos a favor estructurales. Este es un caso en el que puede ocurrir esa situación. En el tema de servicios puede ser, por ejemplo, medicina prepagada está grabado al 5%, pero todo su esquema de costos y gastos lo puede estar descontando al 19%, para mencionar ese caso. Ustedes miran en la filmina, hay varios escenarios. En el escenario 1 estamos frente a un IVA generado por exceso de descontables frente a IVA generado. Eso puede ocurrir por periodos de abastecimiento de inventarios. Hay contribuyentes o responsables, mejor, que tienen una situación estacional. Entonces hay momentos en que compran más de lo que venden y llegan a generar saldos a favor. En un segundo escenario tenemos que el saldo a favor no está generado o no está explicado por la inclusión de los descontables, sino porque además de los descontables hubo retenciones de impuestos sobre las ventas que se incluyeron en el tercer escenario. Usted observa que el saldo a favor está explicado por un saldo a favor anidado que viene del periodo, debe venir del periodo inmediatamente anterior. Eso es muy importante. Si yo tengo en renta o en impuestos sobre las ventas un saldo a favor imputado, para que sea válido como imputación debe venir del periodo fiscal inmediatamente anterior. Entonces, a manera de ejemplo, si yo tengo mi declaración de impuestos sobre las ventas del segundo bimestre del 2020 y ahí tengo incluido un saldo a favor imputado, debe ser el saldo a favor de la declaración de IVA del primer bimestre del 2020. No puede ser cualquier saldo el que yo puedo imputar allí. Y en un cuarto escenario estamos hablando de un cuarto escenario, por ejemplo, de alguien que se dedica exclusivamente a producir bienes exentos o que es un exportador neto. Dos ejemplos me vienen a la mente. Un productor de carne, productor de huevos, solamente vende huevos o carne, entonces va a tener un IVA generado cero porque factura tarifa cero y va a tener impuestos descontables. O un exportador, un floricultor, por ejemplo, cuyas ventas todas son en el mercado externo, tendría una situación como la que ocurre en el escenario número 4. Bueno, ahora vamos a ver qué se puede hacer con un saldo a favor. El doctor Cabrera, Sí. creo que en esta parte también tiene una Bueno. intervención. Le cedo la Sí, palabra. gracias, Raúl, muy amable. Sí, eso es muy, muy importante, realmente, que es una buena pregunta. ¿Qué puedo hacer cuando tengo un saldo a favor? Yo insisto mucho en la planeación fiscal. ¿Por qué? Porque realmente si en un periodo tengo un saldo a favor, pero en los siguientes periodos, por ejemplo, estoy seguro que me da un saldo a pagar, entonces yo debo de mirar los costos administrativos, el procedimiento, el mismo riesgo, la seguridad tributaria, para no solicitar el saldo a favor, sino con ese saldo a favor llevarlo a pagar al periodo siguiente. Eso puede ser una opción. Es decir, tomar todas las alternativas que se presentan. ¿Por qué? Aquí tenemos dos escenarios, uno donde interviene la DIAN y el otro sin intervención de la DIAN. Entonces, cuando se imputa en la declaración del periodo inmediatamente siguiente, es decir, allí tengo un saldo a favor en el 2018 por X valor y yo decidí que en el 2019 lo voy a llevar, lógicamente, ya sea que la declaración del 2019 me dé un saldo a favor mayor o me dé un valor a pagar. Entonces, esa es una decisión que yo debo de tomar en un momento justo y mirar la caja del contribuyente, mirar la necesidad financiera del contribuyente. Por ejemplo, en las empresas de servicios como la nuestra, realmente uno vive de los saldos a favor porque se cierra el año y realmente ve que por el tema de las retenciones en la fuente, que es del 10%
del 10%, entonces dice, bueno, pero ¿cómo voy a bajar un saldo a favor de 200, 300 o 400 millones de pesos? Mucho dinero. Realmente lo que se hace es solicitarlo. Entonces, si yo lo imputo, eso tiene una incidencia. La caja atrapada que llama Raúl, realmente eso es cierto, y realmente eso es un factor económico muy difícil en esta situación tan difícil que estamos pasando. O otra situación que se puede presentar es para aplicar ese saldo a favor a una eventual compensación, es decir, para pagar impuestos, para pagar el impuesto a la renta, al impuesto al IVA, por ejemplo, en un momento dado, sirve esa compensación. Y cuando yo realmente no hago absolutamente nada, sino que dejo ese saldo a favor allí, eso me genera un indicio de riesgo para la DIAN. ¿Se acuerda de la circular número 14? Que es una circular muy diciente ahora que el por qué no solicito los saldos a favor, o si tengo saldo a favor anidado, pues me aplican esta circular y realmente me ponen como un contribuyente de alto riesgo. Ahora, ¿qué hago con los saldos a favor cuando interviene la DIAN? ¿Qué puedo hacer yo? Compensarlo o solicitar la devolución. Ese es el mismo procedimiento. No es un procedimiento diferente, ni hay un formulario especial para la... No, simplemente dentro del mismo formulario se marcan las casillas donde se dice qué se va a compensar y qué se va a solicitar la devolución. Y sirve para cruzar deudas tributarias por renta, IVA, retención, impuestos aduaneros. No es posible compensar con el impuesto al patrimonio. Ojo, eso es muy importante tener en claro esa cualidad de la compensación. Y solicitar la devolución, en la solicitar la devolución, pues al cabo de, si es una devolución abreviada, pues en 15 días me van a devolver unos TIDIs, si estos TIDIs son mayores a 1000 VTs, y me entregan esos TIDIs, uno va a la bolsa, a la mesa de dinero, negocia esos TIDIs y le entregan su dinero en sus cuentas corrientes. Es un proceso demasiado abreviado, demasiado fácil. Una Realmente, pregunta, Héctor, para claridad, que yo la verdad no estoy familiarizado. Sí. Yo sé que los TIDs uno los puede negociar. ¿Tú has tenido experiencia con negociación de TIDs, más o menos? Sí, la tengo. ¿Compran a uno? Sí, nosotros hemos tenido la experiencia en dos situaciones. Cuando nos llega la resolución, y entonces nosotros tomamos esa resolución, vamos a cualquiera de las entidades financieras y autorizamos esa entidad financiera para la negociación de esos TIDs, y entonces ellos le quitan unos punticos a uno allí, dependiendo de qué, dependiendo si hay proximidad para pago de impuestos, pues lo que uno pierde es menos. Esos TIDs en esas fechas no hay proximidad de pago de impuestos, sino que están lejos, 10, 15 o 20 días, pues va perdiendo unos puntos adicionales, medio punto, un punto. Es decir, que le devuelven a uno el 99, el 99.3 o el 99.2. Depende de la agilidad que usted tenga para negociar con las entidades financieras. Uno simplemente le entrega el poder al banco y el banco va a la mesa de dinero y negocia. Eso es un trámite realmente abreviado y eso lo puede hacer el representante legal o el suplente representante legal adjuntando la Cámara de Comercio y simplemente llenando unos formularios que dan allí. Hay otras personas que no quieren utilizar ese medio, sino que lo utilizan para pagar el impuesto a las ventas, por ejemplo, del próximo periodo en la misma empresa. Entonces se acercan al banco y se voy a pagar 50 millones, tengo 30 millones en TIDs, paga 20 y entrega los TIDs, los endosa y listo. No pasa absolutamente. Esos son los dos procedimientos que se utilizan, pero en ambos realmente son muy abreviados y muy seguros. Son muy seguros realmente sobre el tema. En eso le quisiera, pero es básico, pues lógicamente, si no tengo la resolución, no haga nada. El proceso de los TIDs es cuando ya tengo la resolución en la mano. Siga, muy importante esa precisión. Yo tendría para precisar algunas cosas. Bueno, aquí hay una opción que no está consagrada y es que yo puedo perder el saldo a favor.
¿Eso cuándo puede ocurrir? Yo tengo un saldo a favor y no lo imputé en mi declaración siguiente. Eso pudo haber... Raúl, sí, usted me hace caer en cuenta una cosa muy, pero muy importante, y yo les ruego el favor a ustedes que tengamos en cuenta lo siguiente, y eso es demasiado interesante que nos puede pasar. Resulta de que hoy día, por ejemplo, tenemos un beneficio de auditoría. Entonces, resulta que nosotros automáticamente tenemos ese beneficio de auditoría a los 6 meses. Si incrementamos el impuesto al 30% o si incrementamos el impuesto el 15%, es a los 12 meses. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que nosotros no nos damos cuenta que tenemos ese saldo a favor y no tenemos sino 6 meses para reclamarlo. Sí, o 6 meses para imputarlo. Entonces, si nosotros no reclamamos el saldo a favor en los 12 meses, se nos pierde. Otra situación, Raúl, perdone que le haya cortado así tan bruscamente, es cuando se han pasado más de 2 años de presentación de la declaración tributaria. Entonces, si nosotros no hemos compensado, ni hemos imputado ese saldo a favor, ni hemos solicitado la devolución, pues se pierde el derecho totalmente de esa situación. Muchas veces con clientes nos ha pasado eso y hemos ido a actualizar la cuenta corriente y no, si después de que pasen los 2 años de esa situación no hay legalidad para hacerlo. Ahí se puede perder totalmente el saldo a favor. Siga, Raúl, por favor. Bueno, yo quiero hacer una precisión allí. A veces ese saldo a favor se puede perder por planeación, porque uno dice, vea, dejémoslo allí porque viene construido con mucho riesgo. Ese fue planeación, pero puede ser que se me olvidó imputarlo y entonces ese ya no es planeación, sino que es descuido. Pero hay algo importante en todo esto. Cuando yo no impute el saldo a favor por cualquier circunstancia que sea, existe un recurso en la ley antitrámites que me permite hacer una solicitud ante la Administración de Impuestos para que me haga la imputación. Pero ojo, ese recurso no me va a funcionar o solo me va a funcionar si la declaración que recibe la imputación está abierta desde el punto de vista de término de firmeza. Porque si está cerrada, me van a inadmitir la solicitud. Ya lo hemos intentado y hemos encontrado esa sorpresa y hay doctrina oficial que sostiene que esa ley antitrámites en ese caso no sirve como recurso. Yo quiero precisar algo importante cuando decido compensar. Aquí hay algo que es vital desde el punto de vista financiero y es cuando se entiende consolidado un saldo a favor en una declaración tributaria. Se ha sostenido la tesis y sigue vigente de que el saldo a favor se entiende consolidado el último día del periodo gravable de la declaración en la cual se generó el saldo a favor. Me explico. Si el saldo a favor está en renta del 2019 y el periodo fiscal del contribuyente fue de 1 de enero al 31 de diciembre, el saldo a favor se entiende consolidado el 31 de diciembre del 2019. ¿Y eso por qué es importante? Porque si yo planeo compensar cualquier obligación cuya fecha de vencimiento del plazo se hubiere generado después del 31 de diciembre, la compensación iría toda a capital, a pago de impuesto. Si yo pienso compensar obligaciones cuya fecha de vencimiento del plazo ocurrió antes del 31 de diciembre del 2019, habría una generación de intereses desde la fecha de vencimiento del plazo para presentar esa declaración hasta el 31 de diciembre. Eso es importante que lo consideren si están en el ámbito de utilizar financieramente los saldos a favor. De todas maneras, aquí lo que hay que siempre hacer es poner sobre la palestra que hay muchos elementos, el tema del riesgo, el tema de la auditoría, el saldo a favor, el tema financiero, que es un tema relevante. El riesgo pesa mucho en un momento de decisión y
cada caso es diferente, todos los casos no son iguales. Aquí simplemente lo que hacemos es dar como unas pautas muy generales. El hecho de que un saldo a favor anidado genere un indicio de riesgo es eso, es un indicio, pero no es un indicio, no es una prueba definitiva de que las cosas están mal hechas. A veces es simplemente temor de hacerlas y muchas veces hemos encontrado que la gente está haciendo bien las cosas, pero le da miedo ir a solicitar su saldo a favor. Bueno, miremos quién puede solicitar el saldo a favor. Si se trata del impuesto sobre la renta, doctor Cabrera. Sí, si se trata de impuestos sobre la renta, pues no hay restricción alguna. Una persona jurídica o una persona natural puede solicitar el saldo a favor en su oportunidad. Allí no hay una distinción de que si una empresa grande, pequeña o mediana, no importa el objeto social. Allí lo importante es mirar toda la situación donde nace ese saldo a favor y realmente yo soy muy amigo de hacer todos los papeles de trabajo para mirar la viabilidad del saldo a favor. Realmente yo conozco firmas de auditoría y firmas de consultoría que se dedican únicamente a eso, a solicitar los trámites de los saldos a favor y hay programas y hay mucha situación de indicadores tributarios. Eso es muy básico, hay unos programas de indicadores tributarios para mirar las tasas efectivas de tributación, mirar, por ejemplo, las conciliaciones, que los ingresos en renta coincidan con los ingresos en el IVA. Eso es muy importante. Mirar lo de los aportes parafiscales, las planillas de aportes parafiscales, que realmente se haga todo un proceso de auditoría a cada una de las situaciones. No es que levantemos los ojos al cielo y dígale, vamos a que nos ayude mi Dios. Nos ayuda mi Dios, pero si realmente hemos hecho una buena labor en el tema. Entonces, allí no hay, esa es la situación. Y en el caso de las personas naturales residentes, no obligadas a declarar solo aquellos que le hayan practicado las retenciones que data el artículo 6 del Estatuto Tributario. Y en la otra situación es cuando las sociedades entran en liquidación, en el cual los socios o quienes hayan adjudicado el activo pueden solicitar el saldo a favor, anexando la solicitud respectiva, ¿no? Entonces, en esa situación hay que tener en cuenta el tema, y como en esta charla vamos a mirar los procedimientos, pues yo creo que en los procedimientos se va indicando más en detalle el tema. Eso es lo que tendría que decirle para esta filmina, Raúl. No sé si usted tiene algo para adicionar. Aquí hay una situación que puede ocurrir porque pues, es un hecho evidente que el país cada vez tiene más lazos con el mundo y cada vez en las firmas y cada vez más los profesionales, colegas de la contaduría, tienen más clientes que son no residentes fiscales en Colombia. Mire, los únicos que quedaron habilitados para presentar declaraciones de renta cuando no están obligados son los residentes fiscales y cuando tienen retenciones para que reclamen su saldo a favor. Pero miremos el caso de un no residente fiscal que, por ejemplo, en el año 2018 presentó su declaración de renta, estaba obligado a presentarla y generó un saldo a favor. No lo tramitó. Por el año 2019, ese mismo no residente fiscal sigue siendo no residente fiscal y no tuvo ninguna actividad de ingresos en Colombia. Es decir, que no fue objeto de retenciones en la fuente bajo ningún punto de vista, no percibió ingresos, es decir, no estaba obligado a declarar por el 2019. Y este no residente imputa ese saldo a favor en la declaración del 2019, va a la DIAN y dice a pedir la solicitud del saldo a favor. Se la van a inadmitir por una razón muy simple, porque por el 2019 no estaba obligado a declarar, que no percibió ingresos. Y recuerde que la declaración de renta del no residente fiscal tiene unos requisitos diferentes
y no se evalúa con la lista de chequeo esta del patrimonio, de los topes de patrimonio, topes de ingresos y topes de consumos de tarjetas, débitos y demás. Bueno. Raúl, perdón. Es muy importante que nosotros miremos la cuantificación. Hablando con una funcionaria de la DIAN, dice, no, es que hay unos saldos a favor que las personas naturales lo solicitan de 2 millones, 3 millones, donde realmente el trabajo es inmenso para el mismo funcionario de la DIAN. Nosotros no debemos de cuestionar tampoco la DIAN por saldos a favor de 1 millón de pesos. Realmente no, yo no lo veo como una situación como medible para el gran trabajo que tiene para solicitar un saldo a favor por un valor de estos. Eso es muy importante que nosotros como contadores también cuantifiquemos cuándo es oportuno y necesario presentar los saldos a favor y los mismos honorarios que nosotros vamos a cobrar. Eso es importante, mirar toda esta serie de situaciones que los deben de medir al riesgo. La valoración de la profesión como tal es importante tenerla. Eso es una recomendación muy personal. Vamos a avanzar. ¿Quién puede solicitar saldos a favor en IVA? Básicamente es una categoría muy restringida. No todos los saldos a favor en IVA pueden ser objeto de un trámite, de una solicitud de devolución o compensación, y eso requiere un análisis. Este tema lo vamos a tratar muy rápidamente. Entonces, ¿quiénes pueden hacerlo? Quienes tengan ingresos exentos del artículo 481 del Estatuto Tributario, y ahí me permito citar como ejemplo los exportadores. Los exportadores deben tener en cuenta algo muy importante para ir a tramitar saldos a favor. Deben estar inscritos en el Registro Único Tributario como exportadores antes de generar los ingresos exentos, porque ese requisito que se percibe como formal, como una mera formalidad, en caso de incumplirse, va a ser causal de un rechazo definitivo del saldo a favor. Y es doloroso que eso pase, para que lo tengan en cuenta los que están haciendo operaciones de exportación. Los productores de bienes exentos del artículo 477, ahí estamos citando algunos ejemplos. Cualquier responsable del IVA que haya generado saldo a favor y haya ocurrido por exceso de retenciones en la fuente o por retenciones en la fuente a título de IVA. Esto es de perogrullo, pero debo decirlo porque lo he visto que lo hacen y está mal hecho. Las retenciones de IVA que yo debo incorporar en las declaraciones de impuestos sobre las ventas colombianas son las retenciones que me hayan hecho en Colombia y que se hayan declarado para la DIAN. En estos días me consultó alguien, me dijo que le habían hecho una retención de IVA en el Ecuador y que la había incorporado en la declaración de impuestos sobre las ventas colombianas. Eso no tiene validez legal y acá Colombia no va a asumir la devolución de un saldo a favor sobre una plata que no recibió. Tengamos mucho cuidado con eso. Y los responsables del IVA que tienen el fenómeno de excesos de impuestos descontables por diferencia de tarifas. ¿Cuándo puedo solicitar el saldo a favor en impuestos sobre las ventas? Si soy un productor del artículo 477 de bienes exentos, por regla general lo puedo hacer 2 veces al año. La primera vez, los 3 primeros bimestres del año, pues debo presentar las declaraciones de IVA y de renta del año anterior, y lo puedo hacer a partir de julio. La segunda vez, una vez presentadas las declaraciones de IVA y declaración de renta del año gravable. Es posible que sea bimestral cuando el responsable tenga la condición de operador económico autorizado OEA. Entonces, ese elemento es muy importante. Si usted está en una circunstancia de estas para mejorar su caja y no tener que solicitar saldos a favor 2 veces al año, valdría la pena que considere
si es posible hacerlo, es ser un OEA. En este aspecto, la firma le puede asesorar con un asociado muy importante que tenemos vinculado a la firma a través de un contrato de asociación. Bueno, los bienes y servicios del artículo 481, por regla general, la solicitud puede ser bimestral. Hay una regla especial para exportadores de oro, me voy a abstener de hablar de ellos, no creo que hayan muchos exportadores de oro en el foro. Y también lo hago por razones de tiempo. Y los de diferencia de tarifa, básicamente una vez presentada la declaración de renta del año en que se originen los saldos a favor, ahí sería una vez por año. Y puede ser bimestral si el responsable tiene la condición de OEA, operador económico autorizado. Bueno, el término general para solicitar el saldo a favor, la solicitud de devolución de impuestos se debe presentar a más tardar 2 años después de la fecha de vencimiento del término para declarar. Digamos que esa es como la regla general, pero en tributario yo he aprendido que las reglas generales tienen excepciones y esta no es la excepción, valga la redundancia. Miremos lo que pasa con las declaraciones que tienen beneficio de auditoría. Aquí le cedo la palabra al doctor Héctor Cabrera, porque allí tenemos que ser muy juiciosos. Yo puedo estar en beneficio de auditoría queriendo o sin querer. Sí, hay beneficio de auditoría cuando yo incremento el 30% el impuesto neto de renta del año anterior con la vigencia del año 19. Ahí queda en firme la declaración tributaria a los 6 meses. Y el otro caso es cuando hay un incremento del 20% del impuesto neto de renta con el año siguiente, 2019, allí queda en firme la declaración tributaria a los 12 meses. Eso me lo dice el artículo 123 de la ley 2010 del año 2019. Entonces, ¿qué pasa? Que eso puede tener unos beneficios muy grandes. Si hay un saldo a favor, pues debo solicitarlo antes de los 6 o los 12 años, dependiendo del caso. Y si no tiene saldo a favor, pues realmente, si no hay un requerimiento, absolutamente, queda en firme la declaración de renta. Y para todos ustedes saben que la firmeza es cuando yo no la puedo corregir ni el Estado me la puede entrar a transformar ni a través de ningún medio ni a través de ningún procedimiento tributario. Es decir, no hay liquidaciones ni requerimientos especiales ni requerimientos ordinarios frente al tema. Entonces, ese beneficio de auditoría está vigente y tengamos mucho cuidado para cuando estemos haciendo las declaraciones de renta y realmente para solicitar los saldos a favor en esta situación, acogiéndonos a la solicitud abreviada. Siga, Raúl, bien pueda. Bueno, yo quiero mencionarles algo que es muy importante en esto, y es que nosotros tenemos una norma que suspendió términos no solo procesales administrativos, sino de firmeza. Y hay una pregunta que han formulado en muchos foros, si esa norma que suspendió los términos de firmeza aupa o cubre las declaraciones que tienen beneficio de auditoría. Pues la norma no hace ninguna distinción. Pero no me quiero ocupar de ese tema del término de firmeza, sino de lo siguiente. Si usted tiene una declaración con beneficio de auditoría y tiene saldo a favor, yo le sugiero muy respetuosamente que utilice una interpretación conservadora y no sobrepase los 6 o 12 meses. No acuda a este tipo de interpretaciones de ir a decirle al Estado, mire, es que usted me suspendió los términos de firmeza y me pasaron los 6 meses, pero como me tiene que sumar el término suspendido, eso es posible que funcione en un tema procesal, pero cuando uno está tramitando saldos a favor, lo que necesita es la caja.
lo que menos necesita uno en una instancia de esas es entrar en discusiones de tipo jurídica que son muy largas de hacer y uno con la DIAN no las va a resolver favorablemente en la mayoría de los casos, y ir a un tribunal es un proceso muy farragoso. Entonces, ojo con eso. El otro elemento es el siguiente. Si usted tiene una declaración con pérdida fiscal y tiene beneficio de auditoría, ojo con lo siguiente. La norma dice que el Estado queda habilitado para revisar la pérdida fiscal aún pasados los 6 o 12 meses, pero no dice que la firmeza no se haya consolidado. Entonces, ojo con eso, para que no nos confiemos. Tenemos la declaración con pérdida fiscal, tiene el beneficio de auditoría, pero nos confiamos en que el Estado tiene más tiempo para revisarme la pérdida fiscal, y qué tal que vaya y yo la presente después de los 6 o 12 meses y me digan, no, es que su declaración tiene beneficio de auditoría, y nuevamente se queda uno en un proceso de discusión jurídica que no viene al caso. Recuerde que el objetivo es recuperar la caja atrapada. No pierda de vista eso. El término general para resolver la solicitud, por ahora estamos hablando de las solicitudes dentro del marco general, ¿no? De 50 días siguientes a la fecha de la solicitud de devolución. Eso en términos de meses puede ser 2 meses y medio más o menos. Eso es mucho tiempo. En términos de costo de oportunidad del dinero, hay unas reglas especiales. Hay una regla de mes adicional cuando yo hago la solicitud dentro de los 2 meses siguientes a la presentación de la declaración o su corrección. Me pueden generar un tema de mes adicional, pero ese tema de mes adicional la DIAN lo tiene que hacer mediante un acto administrativo. Hay un término de 20 días cuando yo presento la solicitud de devolución con garantía. Y aquí yo me hago una pregunta, yo digo, bueno, si yo voy a entrar dentro del término, dentro de la solicitud de devolución abreviada, y la promesa son 15 días, ¿para qué voy a incurrir en el costo de una póliza? Entonces, allá hay varios puntos. Hablando yo con una colega, bueno, ella no es colega, es una persona que funciona en el mundo de los seguros, le pregunto, ¿cuánto vale una póliza para cubrir un saldo a favor? Me dice, más o menos entre un 3 o 5% del saldo a favor. Supongamos que eso es así. Entonces, estoy dispuesto a sacrificar el 3 o el 5% de mi flujo de caja para ir a tramitar un saldo a favor por el procedimiento abreviado, que son 15 días. ¿Y por qué haría yo una cosa como esa si, como vamos a ver más adelante, a pesar de que tengo la póliza de garantía, el Estado me puede suspender el proceso y se me va a 90 días de revisión? Entonces, yo sugeriría que no hiciéramos eso, que no incurriéramos en ese costo, al menos durante la solicitud de saldos a favor por el trámite abreviado. Hay unos términos de 30 días que son para productores de bienes exentos de los artículos 477 y para los responsables del IVA que tienen diferencia de tarifa, y para los responsables del IVA el artículo 481. Y también de 30 días, ojo, vuelve a la palestra el tema de OEA, para quien tenga la condición de operador económico autorizado OEA. Es importante evaluar eso. Si usted tiene una situación de saldos a favor permanente y tiene un tema de caja atrapada y es posible evaluar, entrar en el esquema de OEA, vale la pena evaluar esta situación porque allí voy a lograr desatrapar, desencajar un poco esa caja que está atrapada. Me pueden suspender el término de la devolución por 90 días, eso está en el artículo 857-1. Este artículo 857 dentro del procedimiento abreviado no aplica, y uno tendería a creer que eso es bueno para uno. En principio es bueno para uno, pero más adelante vamos a ver que eso tan bueno no dan.
A uno le pueden suspender 90 días la devolución porque se verifica que alguna de las retenciones es inexistente. Porque se verifique que alguno de los IVA descontables no cumple requisitos para aceptación o que sean inexistentes, etcétera. Porque usted de pronto le compró a un proveedor ficticio. Entonces, la DIAN tiene una lista de proveedores que ha catalogado como ficticios que es bueno incluir dentro de los procedimientos de control interno para verificar que esa persona o esa entidad no esté dentro de esa lista. Y esto que me parece bastante subjetivo, cuando a juicio del administrador exista un indicio de inexactitud o cuando no fuere posible confirmar la identidad, residencia, domicilio del contribuyente. Entonces, esto del indicio de inexactitud, ¿qué es un indicio? Es un hecho probado a partir del cual se infiere la ocurrencia de un hecho que no sabemos si ha ocurrido o no. Es como una sospecha basada en un elemento probatorio soportado. Entonces, este tema del indicio puede ser utilizado por la administración para suspenderme términos. Le doy un ejemplo. Yo no liquidé renta presuntiva. Entonces, vea, no liquidó renta presuntiva, entonces hay un indicio de inexactitud. ¿Cuál es la prueba ahí? Que yo no liquidé la renta presuntiva. Entonces, se presume que cometí un error, pero eso pudiera ser desvirtuable. En los procesos de devolución en la DIAN hacen análisis horizontales y verticales de cifras. Entonces, por periodos comparables. Si de un periodo a otro se deterioró el indicador de costos, deterioró es que subieron los costos proporcionalmente, eso podría ser considerado como un indicio para hacer una suspensión de 90 días. Cosas por el estilo. Bueno. Raúl, es muy importante usted aclararle a la audiencia de este tema de que a nosotros nos puede llegar la resolución de devolución, nos entregan los TIDIs y más adelante puede llegar un programa de post-devolución y nos hace un requerimiento de información, y si nosotros tenemos que corregir la declaración tributaria, debemos devolver ese dinero con unos intereses adicionales. Es muy importante. La DIAN tiene la facultad para seguir revisando posteriormente hasta que quede en firme la declaración tributaria. Eso es una situación que vale la pena que quede claro. Eso es muy importante porque hay algo que está escrito en el estatuto, y es que el reconocimiento de un saldo a favor, la compensación del mismo o la devolución del mismo vía resolución no constituye un reconocimiento definitivo. Entonces, algunas personas tienen la idea de que como les llegó el saldo a favor, quedaron a prueba de balas, y eso no es verdad. Uno queda a prueba de balas en materia tributaria en una declaración solo cuando la declaración adquiere la condición de firmeza. Mientras eso no haya ocurrido, en un caso extremo, el contribuyente puede ser objeto de todos los programas de fiscalización en los cuales quede incluido. Y no debemos, bueno, eso genera molestia, ¿no? La gente puede sentirse perseguida, pero eso lo permite la ley. Bueno, sobre las causales de inadmisión, ¿por qué razón me pueden inadmitir una solicitud de devolución o compensación? Inadmisión es diferente a que me la rechacen definitivamente. En la inadmisión me dictan un auto inadmisorio y yo tengo la posibilidad de corregir la causal y volver a tramitar nuevamente la solicitud de devolución. Cuando es rechazo definitivo, la posibilidad de volverla a radicar no, porque si yo la vuelvo a radicar me la van a volver a negar por la misma razón. Causales de inadmisión, cuando la declaración que tenga el saldo a favor se entienda como no presentada. Esto puede ocurrir con mucha facilidad. Piense, por ejemplo, en una declaración de impuestos sobre las ventas reciente del último bimestre. En marzo hubo cambio de revisor fiscal. El revisor fiscal anterior sigue en el RUT de la DIAN, pero la asamblea sí nombró el nuevo revisor fiscal.
lo nombró en marzo y la declaración, por ejemplo, se presenta ahora en mayo y por alguna razón la firmó el revisor fiscal anterior. Pues bien, ahí esa declaración se entiende como no presentada porque el nuevo revisor fiscal era el que tenía que haber firmado. El nuevo revisor fiscal, la prueba es el acta, que no se haya llevado rápidamente a Cámara de Comercio, que no se haya actualizado el RUT adecuadamente, no es una razón. Entonces, allí podría ocurrir una situación como esa. Cuando la solicitud se presente sin llenar los requisitos formales son muchos, los vamos a ver más adelante. Si a mí me falta, aunque sea uno, me inadmiten la solicitud de devolución. Esto genera mucha incomodidad porque la gente muchas veces dice, uno mismo dice, bueno, ¿por qué me inadmiten esto? Porque tengo una diferencia de 1.000 pesos. ¿Por qué me inadmiten esto? Porque presenté, por ejemplo, el certificado de Cámara de Comercio con 30 días de vigencia, pide la DIAN y lo presenté con 31. Me lo rechazan por ese día. Pues la explicación que me han dado algunos funcionarios amigos de la DIAN es que el proceso en la DIAN es, visto desde el lado de la DIAN, es un proceso abrumador, son muchas solicitudes y no existe mucho tiempo para llamar a cada contribuyente a decirle, mire, tiene esta situación y corríjala, entre otras cosas porque los términos procesales para el funcionario en la DIAN son un elemento muy peligroso. Él no puede permitir que sus términos procesales se venzan porque si él no actúa dentro de los términos procesales le pueden abrir un disciplinario. Eso es bastante delicado. De pronto esa infidencia no la conocen muchos, pero es parte de las razones por las cuales a veces inadmiten sin decir que ahí esté todas las razones. Lo que trato es de generar un tema de empatía y podamos entender también que del lado de allá hay unas razones que muchas veces desconocemos y no nos parecen claras, nos sentimos posiblemente agredidos, pero si nos pusiéramos en los zapatos de ese funcionario, la situación sería diferente. Cuando se impute en la declaración objeto de solicitud de devolución un saldo a favor del periodo anterior diferente al declarado, es decir, cuando yo impute mal, me sucede esta situación. Sí, Sí, señor. Raúl. No, era que hay una pregunta de Lilianita Chávez, muy interesante allí, que me dice que si presento extemporáneamente el 2516, me inadmite la solicitud de devolución. Uno tiene que llegar como a la práctica, ¿no? La realidad es que el 2516 se debe de diligenciar antes de presentar la declaración tributaria de renta, pero hay muchos contribuyentes que han hecho lo contrario, presentan la declaración de renta y posteriormente el 2516 hasta el momento no nos la han admitido y no hay una norma ni hay un concepto al respecto sobre el tema. Entonces yo no veo que sea causal de inadmisión. Lo grave sería presentar la solicitud de devolución sin haber presentado el 2516, sí me parece supremamente grave porque es un requisito pre a la declaración de renta. Entonces, esa es la respuesta. Y hay otra pregunta que dice que si tengo beneficio de auditoría y pasan los 6 meses y no he reclamado el saldo a favor, ¿lo pierdo? Sí, automáticamente lo pierdo. Si no lo ha compensado y no lo ha reclamado, lo pierde desafortunadamente. Gracias, Bueno, Raúl. en ese caso de la declaración que le quedó en saldo a favor con beneficio de auditoría, pues no lo puede tramitar ante la DIAN. La única opción que le queda es imputarlo en el año inmediatamente siguiente. Sobre lo del 2516 yo tengo que decir lo siguiente. Con ese formato tenemos que ser muy juiciosos porque es el formato de conciliación fiscal y no presentarlo oportunamente, presentarlo con errores, presentarlo inadecuadamente, es hecho generador de la sanción por libros de contabilidad. No
quiero entrar más en detalles con eso, pero mucho cuidado con ese formato para los que están obligados a presentarlo a través de la página oficial. Causales de rechazo definitivo. Cuando yo presente la solicitud de devolución o compensación extemporánea. Ahí no hay nada que hacer. Esa causal es insubsanable. Los términos procesales en estos asuntos son perentorios. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo unos términos para ejercer el derecho de defensa, para ejercer determinadas acciones, como por ejemplo solicitar la devolución o compensación, y los dejé transcurrir, perdí la oportunidad procesal para hacerlo. Cuando el saldo materia de la solicitud ya haya sido objeto de devolución, compensación o imputación anterior, porque ahí estoy como jugando doble. Y bueno, mire, usted ya había solicitado este saldo, ¿por qué lo volvió a solicitar? O usted ya lo había imputado en una declaración posterior, ¿por qué me lo está solicitando? Los exportadores, esto es muy doloroso, cuando el saldo a favor objeto de solicitud corresponda a operaciones realizadas antes de cumplir con el requisito de inscripción en el RUT, de haberse inscrito como exportador. Entonces, este es un requisito formal y la forma en este tipo de trámites cobra una relevancia muy grande. No creamos que aquí todo se resuelve a punta de que la prevalencia del derecho sustantivo. Aquí la forma es demasiado importante y no la podemos mirar con ojo peyorativo, porque el resultado va a ser una inadmisión o un rechazo definitivo. Cuando dentro del término de investigación previa de la solicitud de devolución o compensación, como resultado de la corrección efectuada por el contribuyente, se genere un saldo a pagar. Entonces también cuando se compruebe que el proveedor de las sociedades de comercialización internacional que solicita la devolución o compensación no ha cumplido con la obligación de efectuar la retención, consignar lo retenido y presentar las declaraciones de retención con pago de los periodos cuyo plazo para la presentación y pago se encuentren vencidos a la fecha de presentación de la solicitud. Estas son las causales que no tienen manera de subsanarse. No importa si yo vuelvo y tramito la solicitud de devolución. Si es alguna de estas, me la van a rechazar permanentemente. Vamos al tema de los requisitos generales exigidos. Lo primero que me dice la norma es que la solicitud debe estar debidamente diligenciada en la forma que determine la DIAN. Y hay dos maneras de hacerlo. Hay unas solicitudes que se radican en el sistema electrónico que ellos tienen y hay otras solicitudes que se radican vía correo electrónico. Y para ambos tipos de solicitudes los requisitos son similares, la diferencia está en el procedimiento que se utiliza. En el procedimiento electrónico pues hay unos formatos predispuestos y todos los voy a cargar a través de la página, y en el otro procedimiento pues ahora que estamos en tema de pandemia se van a remitir a un correo electrónico que ha asignado la Administración de Impuestos. En el caso de personas jurídicas, debo suministrar un certificado que acredite la representación legal con anterioridad no mayor a un mes. Verifique esto, le puede parecer absurdo, pero si su certificado tiene una anterioridad mayor a un mes, no lo presenta porque le van a inadmitir la solicitud. Y lo van a incomodarse, le van a sacar la piedra, es la realidad. Si el representante legal o revisor fiscal al momento de presentar la solicitud no son los mismos que firmaron la declaración sobre la que usted está tramitando el saldo a favor, debe pedir un certificado histórico a la Cámara de Comercio que tarda algún tiempo, tarda aproximadamente de 1 a 2 semanas en obtenerse. Entonces, tenga en cuenta esto para su planeación de tiempos. Si la solicitud de devolución es mediante apoderado, una copia
del poder otorgado en debida forma. Si es con garantía, la garantía también tiene un requisito que religiosamente usted debe cumplir. Debe ser expedida a nombre de, así como está escrito allí, no vaya a decir a nombre de la DIAN, a nombre de la Nación, Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Debe ser otorgada por una entidad financiera o por una compañía de seguros. Debe anexar copia del recibo de pago de la prima correspondiente a la póliza otorgada. Debe tener el RUT formalizado y actualizado en la DIAN. No va a haber sido objeto de suspensión ni cancelación. Esta misma condición se exige a los representantes legales y apoderados. Entonces, observe que todo lo que le estoy mencionando son requisitos formales que se deben estar en una lista de chequeo y deben ser revisados juiciosamente antes de ir a radicar la solicitud, o pena de que me la van a inadmitir. Por acá entramos en algo en lo que voy a ir muy rápidamente. Dependiendo si la solicitud es por renta o IVA, me piden una serie de formatos. Yo voy a leer algunos. Por ejemplo, hay que llenar un formato 10, que es la solicitud de compensación y o devolución. Hay que llenar un formato 1220, que es la relación de retenciones en la fuente. Debe estar certificada por revisor fiscal o contador según corresponda. El 1668 es la constancia de la titularidad de la cuenta bancaria. El 1391 es la información del poder o mandato, si es que lo estoy haciendo por un mandatario. El 1385 es la información de garantía. Observe que esos requisitos que le mencioné son comunes a renta de IVA. La relación de costos y gastos del año y los que componen el arrastre, certificada por contador o revisor fiscal, es un requisito exclusivo del saldo a favor en renta. Y acá encuentra usted unos formatos que son aplicables exclusivamente cuando usted pide solicitudes de devoluciones de IVA. Y hay 3 escenarios de solicitudes de devolución para productores del centro del 477 por diferencia de tarifa o por el centro del 481. Tienen en común los formatos 1222, 1438, 1439, 1440 y 1441. Este ajuste a cero de la cuenta IVA por pagar debe ir suscrito por revisor fiscal o contador. Lo mismo el ajuste a cero de la cuenta retención de IVA por cobrar. La relación de IVA retenido por el periodo y los que componen el arrastre. Una de las situaciones más complicadas en esto es cuando usted tiene saldos a favor anidados y hay periodos anidados que ya quedaron en firme. La gente pregunta siempre, ¿qué hago? Yo estoy obligado a hacer esta relación de costos y gastos o de impuestos descontables o de retenciones aún de periodos anidados que ya están en firme. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque recuerde que si no lo hace, le inadmiten la solicitud de devolución, porque esto es uno de los requisitos formales para que le den trámite a la solicitud. Ya lo hemos vivido. Hay momentos en que a uno le dicen, vea, lo va a rechazar. Hay una retención por allá de un periodo que ya está en firme y usted no me la certificó adecuadamente. Y uno argumenta, pero ese periodo ya está en firme y entonces puede ser inadmitido el saldo a favor. ¿Y qué hace uno allí en ese caso? Vuelvo a la situación que he mencionado. ¿Qué pretende uno cuando tramita un saldo a favor? Desatrapar la caja que está atrapada. Entonces dele una solución práctica al asunto y mi sugerencia es no se enrede con peleas jurídicas, porque si no la caja le va a quedar atrapada por mucho tiempo. Entonces dele una solución práctica, es
es mi recomendación. Posiblemente habrá que corregir la declaración última que tiene el saldo a favor y hacer esa disminución allí, porque vamos en busca del dinero que necesitamos para nuestro flujo de caja. Bueno, en fin, hay unos requisitos que están en unos lados y en otros no. Por ejemplo, quienes sean productores de bienes exentos, del 477 les piden una relación de animales sacrificados, una relación de ingresos por concepto de leche y huevos en el formato 1460. Bueno, y aquí hay más. Que no quiere una tasa, le dan no solo 2, sino 3 y 4. Si usted tiene ventas desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales ubicados en zona franca, que son operaciones exentas, hay un formato 1479 que debe diligenciar. Bueno, y así por el estilo. Ahora vamos a entrar ya a la última parte de nuestra charla, que es el tema de los saldos a favor abreviados que están previstos en el decreto 535 del 10 de abril del 2020. ¿Qué dice el decreto? Dice que este procedimiento está vigente mientras permanezca vigente, perdón por la redundancia, la emergencia sanitaria. Entonces, en principio, la emergencia sanitaria está vigente hasta el 30 de mayo, pero el presidente anunció que piensa extenderla hasta agosto 31. Entonces, si se diera el caso de la extensión de la emergencia sanitaria, que no se ha dado, se ha anunciado que es diferente, este procedimiento tendría una extensión en el tiempo. De momento, este procedimiento aplica hasta el 30 de mayo de 2020, lo cual en términos prácticos quiere decir que todas las solicitudes de devolución o compensación de saldos a favor por renta o IVA, que el propietario de esos saldos logre radicar hasta el 30 de mayo, se deben resolver por el procedimiento abreviado. ¿A quién es aplicable el procedimiento abreviado? Únicamente a quienes tengan saldos a favor en las declaraciones de renta e impuestos sobre las ventas. Recuerden que al comienzo hay muchas razones por las cuales un contribuyente tiene créditos tributarios que cobrarle al Estado. Y este procedimiento abreviado solo aplica para uno de ellos, para los saldos a favor. ¿En qué consiste? El contribuyente irresponsable que no esté calificado como de riesgo alto en materia tributaria, le resuelven su solicitud en 15 días siguientes a la fecha de presentación, oportunamente y en debida forma. Oportunamente y en debida forma. Es decir, que si no la presentó oportunamente, no va a resolverse en 15 días. Y si no la presentó también en debida forma, que es con el lleno de los requisitos formales, tampoco se la van a resolver en esos 15 días, sino que le van a dictar un inadmisorio. Ojo con eso. No son aplicables los requisitos del parágrafo 5º del artículo 857 55 que hablan de la devolución automática. Bueno, la relación de costos y deducciones, si se trata del impuesto sobre la renta, no es necesario adjuntarla con la solicitud de devolución o compensación y no va a ser obligatoria mientras dure la emergencia. O sea, en principio no es obligatorio radicarla mientras dure la emergencia, pero se debe presentar dentro de los 30 días siguientes al levantamiento de la emergencia sanitaria. Entonces, ojo con lo siguiente. Aquí hay varias cosas que pueden pasar. Hay personas que ya han tramitado saldos a favor por concepto de impuestos sobre la renta y que se han tomado el trabajo de presentar la relación de costos y gastos en renta. Esas ya cumplieron. Hay personas que presentaron su solicitud de devolución
de saldo a favor por impuestos sobre la renta sin presentar la relación de costos y gastos. Esas personas deben estar haciéndole seguimiento a cuál es el término de duración de la emergencia, que en principio, repito, es hasta el 30 de mayo, pero pudiera ser extendida. ¿Por qué razón? Porque la relación no es obligatoria mientras dure la emergencia, pero una vez la emergencia sanitaria se levante, que puede ocurrir a partir del 30 de mayo o puede ocurrir después si la prorrogan, dentro de los 30 días siguientes al levantamiento de la emergencia, se debe presentar la relación de costos y gastos y la sanción por no cumplir con esta obligación, en la forma que yo le estoy diciendo, es el artículo 651 del Estatuto Tributario, que consagra la sanción por no informar. Sobre esta sanción por no informar, déjenme hacer un aporte muy importante. Esta sanción por no informar tiene una tarifa que sería la sanción plena. Si yo voluntariamente corrijo o soluciono, subsano la situación que dio lugar a la sanción, se reduce la sanción a un 20%. Pero además de eso, yo tengo la posibilidad de aplicar la reducción que está en el 640, o sea que yo puedo hacer reducciones acumuladas de sanción, para que tenga en cuenta eso, y la sanción en caso tal sea lo menos onerosa posible. La calificación de riesgo de la DIAN, que es el elemento importante para definición de este proceso, ¿es una caja negra? Desde mi punto de vista, sí. Una caja negra, para los que conocen los temas de accidentes aéreos, es un instrumento que guarda la trazabilidad de todo lo que pasó antes del accidente. Y les pregunto, ¿quién tiene acceso a la caja negra? Solamente los investigadores. Entonces, eso pasa acá. La calificación de riesgo de la DIAN es una caja negra para el contribuyente. Y es una caja negra a la cual el contribuyente no tiene acceso, no tiene conocimiento, y ese acceso está negado por una norma que es el artículo 130 de la ley 2010 del 2020. Esa norma consagra la caja negra. Entonces, observe lo que dice esa norma. La información y procedimientos que administra el sistema de gestión de riesgos de la DIAN tiene carácter reservado, mis estimados doctores, colegas y asistentes a nuestro webinar. Y esta reserva es oponible a particulares, que son los solicitantes del saldo a favor, y a todas las entidades públicas, y solo se puede levantar por orden de una autoridad competente. Yo le planteé el tema a un colega que es abogado y que gusta de demandar, y me dijo que iba a interponer una tutela. Yo lo animé a que lo hiciera. ¿Cuál es mi opinión sobre este tema? Yo creo que esto no va a tener mucho desarrollo en favor de los contribuyentes. Le voy a decir por qué. Porque este esquema de cajas negras en el proceso tributario no es nuevo. El programa que yo denomino de los moños verdes, la famosa institución del sapo, y que cariñosamente, y que en la DIAN se llama denuncias de terceros, por ejemplo, la identidad del tercero que denunció, el contenido de la denuncia que interpuso el tercero nunca hace parte del expediente conformado por la administración, y ni siquiera por derecho de petición ni por tutela esa información es suministrada al contribuyente. Muchas veces el contribuyente dice, yo necesito saber quién me denunció. La DIAN no suministra esa información porque ahí aplica el principio de reserva. Entonces, esa es una caja negra. Raúl, es muy importante decir, anotar lo siguiente. La misma Dirección General de Impuestos dijo que han recibido 20.000 solicitudes para saldos a favor, y solamente
han entregado resolución de 1.500. Las otras 18.500, ¿qué? Entonces las otras 18.500 han sido suspendidas ya por formalidades, por el certificado de cámara extemporáneo, porque son contribuyentes de alto riesgo. Entonces nosotros vemos que la misma DIAN está pero muy atareada de trabajo en este momento. En Cali se están hablando de 150 solicitudes diarias de saldos a favor. Están hablando más o menos de 1.000 solicitudes semanales. Eso es una cosa abrumadora. Entonces, por cualquier detalle, realmente queda parado el proceso y eso es hasta comprensible. Muchas veces uno dice, no, es que a los 15 días me lo van a devolver. Realmente hay contribuyentes que han pasado 20 días, 25 días y con un problema gravísimo, que es que uno no puede hacerle seguimiento en la página a lo del saldo a favor porque es manual. Todo en esta situación hoy día es manual ese procedimiento. Entonces, esa es una situación negativa para el contribuyente. Entonces hay que tener en cuenta también y ponerse en los zapatos de la DIAN de lo que está sucediendo con este tema de las solicitudes de saldos a favor abreviado. Gracias, Raúl. Sí, señor. ¿Qué pasa si lo clasifican en riesgo alto? Esto es lo que dice el decreto. Le corresponde a cada dirección seccional dentro de los 15 días a la fecha de solicitud suspender el proceso y los términos de devolución y o compensación del saldo a favor hasta que permanezca vigente la emergencia sanitaria. Esto es miedoso. Imagínense que a uno, por calificación de riesgo alto, le suspendan términos. Y que lo que uno espera que la emergencia dure hasta el 30 de mayo, la extiendan hasta el 31 de agosto. Es tremendo esto, es bastante delicado. Y aquí dice, en aquellos casos en los que con los elementos objetivos, historial e información disponible, sea viable identificar riesgo de fraude fiscal y o riesgo específico frente a la solicitud, sin necesidad, subrayo, de enmarcarse en ninguna de las causales del artículo 857-1, que ya lo vimos. Entonces, ¿qué sucede o qué puede estar sucediendo? La DIAN tiene algún mecanismo, entiendo yo que ya de inteligencia artificial montado, y entonces, ¿eso en la práctica qué significa? Es un sistema posiblemente robusto de información de calificación de riesgo que le da acceso a bases de datos de otras entidades y toma información de otras entidades, cruza y puede generar unos perfiles de riesgo. Por ejemplo, puede hacer cruces con policía, con fiscalía y con UIAT. Es lo que tengo entendido a manera de ejemplo. Y entonces, me puede señalar un perfil de riesgo por alguna información obtenida de alguna de esas bases de datos sin necesidad de enmarcarse en ninguna de las causales del artículo 857-1 y ojo, me dice simplemente su proceso no fue admitido porque no cumple el proceso que está previsto en el artículo, no satisface los requisitos del decreto 535 y hasta ahí llegó el tema. Por eso digo que es una caja negra. En los casos en que no haya suspensión, el decreto dice que en los demás casos autorizar la devolución y o compensación automática y remitir a fiscalización para iniciar proceso de posdevolución una vez termine la emergencia sanitaria. Es decir, lo que yo le digo, le hacen la devolución, no constituye un reconocimiento definitivo, los envían a POS para que evalúen, posdevolución, que es un programa que es después de la devolución y en donde los escenarios pues son básicamente que si la DIAN me fiscaliza y me encuentra que el saldo a favor de 100 pesos que me devolvió, me compensó, no valía 100, sino que vale 80, pues yo tengo que devolver el saldo a favor improcedente, liquidar intereses de mora y me hago acreedor una sanción por devolución improcedente. No es en este momento el objetivo de la charla
ahondar en esa situación, pero allá hay unos elementos peligrosos. Si hay una comprobación de documentos falsos, de elementos de fraude en el trámite del saldo, la sanción puede ser del 100%. Hay que tener en cuenta todo este tipo de situaciones porque pues, tiene un elemento de riesgo que es necesario poner en consideración. Ya la circular 14, ya no el decreto, sino la circular 14, que es de mayo 13, que es el pronunciamiento más reciente de la DIAN, tiene algunas precisiones que voy a compartir con ustedes. Yo presento la solicitud por el procedimiento abreviado y cómo procede la DIAN. Internamente solicitan la calificación de riesgo. Ahí lo dice, a más tardar el día hábil siguiente a la radicación de la solicitud, se debe gestionar ante la Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgo la calificación del contribuyente a través de un formato. Bueno. En la misma circular 14 me dicen qué pasa con la gestión de las solicitudes calificadas como de riesgo muy alto, alto o null, que es una expresión que ha utilizado la administración. Dice que en estos casos que el perfilamiento de riesgo arroje riesgo muy alto, alto o null, se debe remitir dentro de los 6 días hábiles siguientes a la División de Gestión de Fiscalización de cada seccional para que dentro de las facultades establecidas en el artículo 684, que son las facultades de fiscalización, realice las actividades descritas en el procedimiento a la solicitud de devolución haciendo uso de los elementos objetivos, historial del contribuyente e información exógena e endógena disponible para que el director seccional antes de 10 días hábiles tome cualquiera de las siguientes determinaciones. 1. Suspender el proceso y los términos de la solicitud de devolución del saldo a favor durante el término establecido en el artículo 857-1, que son 90 días. Sin necesidad de enmarcarse en alguna de las causales establecidas en ese artículo. En aquellos casos en los que sea posible identificar un riesgo de fraude fiscal o riesgo específico frente a la solicitud en particular, para que la División de Fiscalización adelante la correspondiente investigación una vez se levanten la suspensión de términos en el área de fiscalización. Es decir, esto significa demora en el proceso, básicamente, para no entrar en más detalles. O la otra opción es autorizar la devolución y compensación del saldo a favor, informando a fiscalización a los que no sea posible identificar un riesgo de fraude fiscal o riesgo específico para que inicie la evaluación post devoluciones una vez se levante la emergencia sanitaria. Bueno. En la misma circular nos dicen algo que es muy importante para que lo tengamos en cuenta en las calificaciones de riesgo, lo que hemos llamado la caja negra, para efectos de determinar los riesgos de fraude fiscal y o riesgo específico en las solicitudes calificadas como riesgo muy alto, alto o null, adicional a los criterios propios de la seccional, es decir, además de los criterios que tenga cada seccional, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Es decir, aquí hay que conjugar los criterios de la seccional más los que menciona la circular. Por ejemplo, solicitudes en renta con arrastre de saldos a favor por más de 3 periodos, que tengan inadmisorio previo sin subsanar y que sean radicados por este procedimiento. Solicitudes de IVA con arrastres superiores a 12 periodos. Solicitudes de devolución del IVA en las que se evidencie que las autorretenciones en la fuente del periodo, solicitudes de devolución de renta en las que se evidencie que las autorretenciones en la fuente del periodo objeto de solicitud, las cuales originan el saldo a favor, se encuentran ineficaces. Entonces, tener declaraciones de retención ineficaces.
que estén incluidas dentro del periodo de renta que tiene el saldo a favor es un asunto que nos lo van a calificar como un elemento para la posible suspensión del proceso. Contribuyentes que con ocasión al proceso de investigación previa a la devolución hayan corregido las declaraciones de objeto de devolución. Entonces aquí uno dice, bueno, si alguien corrigió previamente a la solicitud la declaración por algo que no sea sustantivo, 1.000 pesos, 50.000 pesos, 100.000 pesos, un menor valor, un menor saldo a favor de 20.000 pesos o un mayor saldo a favor de 50.000. ¿Esto se convierte en un factor de riesgo objetivamente hablando? Bueno, para considerarlo, es posible que esto ocurra. Acá finalmente hay una causal de esto que yo he llamado en auditoría los gatos de 5 patas. Cuando uno ve como auditor un gato de 5 patas, uno sabe que los gatos tienen 4 patas, entonces genera una alerta. Disculpa, ¿puedo hacer una consulta? Discúlpeme, por favor, ciérrame el micrófono. Ya te doy la palabra, ¿sí? Contribuyentes solicitantes de devolución o compensación del saldo a favor del impuesto sobre la renta que incluyan dentro de sus deducciones erogaciones a países de baja imposición o paraísos fiscales. Es una sospecha. Se sospecha que allí hay un elemento para revisar y ese es el gato de 5 patas para que me evalúen, me vean de una manera diferente. Sí, le voy a permitir, por favor, su acceso al micrófono. ¿En qué le puedo ser útil? Tengo una consulta, pues realmente me la hicieron y no la tengo como para información. Resulta que hubo un contribuyente, él trabaja en un sector y él liquida el IVA sobre la base IU, el IVA que factura, ¿sí? Discúlpame, pero disculpe, pero la pregunta tiene algo que ver con el tema que estamos con tratando. Impuesto, sí, IVA. Le queda, No, a él le dio un saldo, con saldos a favor. Él presentó, a ver, el tema es que él presentó una solicitud de devolución de saldo a favor y la DIAN se la rechazó porque le dijo que no procedía el tema. Entonces la pregunta es en la base IU, lo que usted hablaba de los costos, él toma todo el costo, los costos de todas las, y siempre se le va a presentar saldos a favor. Entonces no sé ahí el tema de, ellos le dijeron, o la respuesta fue que no procedía el término, no procede que el saldo a favor o hay otro término ¿Es servicio de vigilancia? En ese escenario. ¿Servicio de vigilancia? ¿Qué servicio Sí, son es? servicios, pero no sé en sí qué ¿Pero servicio vigilancia? es. No me dijeron el tipo de servicio, solo que es el liquidado o facturado sobre el base IU del IVA. Bueno, Y venga, como le perdón. comento algo al respecto. Cuando son servicios de base IU, y pongo 2 ejemplos, el servicio de vigilancia prestado por entidades autorizadas como empresas de vigilancia, que eso es relevante. Los servicios integrales de aseo y cafetería, la base del IVA es el IU del valor del contrato y la base mínima es el 10% del valor del contrato. Sí. Entonces, ese IU se reporta como ingreso grabado en la declaración de impuestos sobre las ventas y se somete al impuesto sobre las ventas a la tarifa del 19. Los únicos IVA descontables que puedes solicitar son los directamente imputables a administración e imprevistos de utilidad. Eso quiere decir que los IVAs que no sean imputables a administración e imprevistos de utilidad no los puede descontar. Aquí la posibilidad de un saldo a favor por IVAs descontables no debería estar ocurriendo y habría que revisar cómo está manejando el tema de IVAs descontables porque, repito, solamente puede descontar lo que sea directamente imputable a administración imprevistos de utilidad. La norma no permite
en la forma como está construida, hacer prorrateos. Y el formulario oficial, le queda a uno una pregunta, bueno, ¿qué hago con la parte de la factura que no es AIU? O sea, la diferencia, el valor de la factura sin incluir el IVA y AIU. El formulario dice que ese ingreso lo debo reportar como no grabado, no como excluido, sino como no grabado. Entonces, pues esa sería mi respuesta. Habría que revisar, habría que hacer un proceso de auditoría para hacer una revisión y ver qué fue lo que pasó allí, pero si ya fue a la DIAN a solicitar el saldo a favor, se lo inadmitieron, pues en la práctica lo que hizo fue autoseleccionarse para un proceso de fiscalización posterior. No, ya, sí. Sí, no, realmente me hicieron fue la consulta que si él debía o no debía tomarse todos los costos y pues realmente no he manejado ninguna empresa que tenga ese tipo de aplicación. Sí, Raúl, definitivamente, pues hay muchas consultas allí por el chat. Realmente nosotros quisiéramos como resolverlas todas, ¿no? Ese es como nuestra objetivo realmente, pero es casi imposible. Realmente hay preguntas supremamente importantes. Vamos a ver si en el día de mañana podemos resolver unas. Hay de unos amigos interesantes, todos son amigos, clientes, de verdad que sí. Pero es la situación del tiempo, que ya me están haciendo señas, que realmente vemos como de ir terminando allí. Entonces, Raúl, no sé cuántas filminas le faltan allí, Raúl, por favor. Bueno, vamos a ir hasta donde el tiempo nos lo permita. Sí, faltan 5 o 10 minutos, Raúl, por favor. Bueno. Esta filmina me sirve para decirles a ustedes que si van a tramitar un saldo a favor por el procedimiento abreviado y piensan incurrir en el costo de una garantía, no lo hagan. Mire lo que dice allí: aspectos a tener en cuenta para la suspensión de términos. Las solicitudes de devolución presentadas con póliza de garantía que ameriten suspensión de términos de acuerdo con las instrucciones establecidas en esta circular pueden ser suspendidas sin resolución motivada por el director general. Entonces, no tiene sentido incurrir en ese costo. Me abstengo a leer el resto de la diapositiva. Quería mostrárselas para que no lo hagan. No tiene sentido. Un 3 o 5% castigar la caja de esa manera, lo hace uno con el ánimo de que le salga la plata más rápido, pero recuerde que aquí hay una calificación de riesgo que prima, y este es un procedimiento especial que no se rige por el procedimiento ordinario. La gestión de las solicitudes calificadas como riesgo bajo o medio, pues aquí básicamente lo que van a hacer es que me devuelven, pero es posible que posteriormente me hagan un proceso de auditoría y eso ya lo tiene que evaluar la división de fiscalización. ¿Qué pasa con los procesos de fiscalización en curso por investigación previa a la devolución o compensación? La circular dice que estas solicitudes que se encuentran en investigación previa en un programa que se llama DI, que es un programa que hacen antes de devolver o de compensar, pues deben volver al área de devoluciones para que sirvan el trámite de la devolución abreviada. ¿Qué pasa con los expedientes en trámite a través del procedimiento abreviado al momento de terminar la emergencia? Pues esta ya la habíamos respondido, ¿no? Si yo radico antes de terminar la emergencia sanitaria, la solicitud se resuelve por el procedimiento abreviado. ¿Qué pasa con la relación de costos y gastos? Pues también ya la habíamos resuelto. Voy a saltar a una última diapositiva por temas de tiempo. Esta información es tomada directamente de un documento oficial, en donde nos hacen una narración de acuerdo a la experiencia histórica de por qué razón inadmiten devoluciones. Entonces nos mencionan algunos errores. Voy a mencionarles, esto se los voy a leer
Y recuerden, es oficial, no lo tomé de un documento de la Administración de Impuestos. Mire, las fechas registradas en los formatos no corresponden con la información del mismo, respecto del año y periodo, objeto de evolución. Por eso se la inadmiten. Tampoco se anexan los formatos soportes para cada uno de los periodos donde se origina el saldo a favor. También lo inadmiten. Es importante tener en cuenta que por cada año o periodo que conforman el saldo a favor y sus arrastres, se debe adjuntar un formato con la información solicitada y cada formato debe estar identificado con el año al que corresponde la información registrada. No puedo pasar por alto esto porque también lleva inadmisorio. Cuando subsanan un inadmisorio y no adjuntan la totalidad de los requisitos o los que se anexan fueron expedidos con término superior al señalado en la normatividad. El famoso certificado de Cámara de Comercio que debe tener 30 días de vigencia. Es un ejemplo de esto. Cuando tienes un inadmisorio se debe radicar una nueva solicitud anexando la totalidad de los requisitos y los formatos. Hay gente que cree que, vean, me inadmitieron el saldo a favor, entonces simplemente anexo el formato que me faltó. No, hay que volver a repetir todo el proceso. Nos puede sonar absurdo, pero ahí está en el documento oficial. En las solicitudes de devolución o compensación, no anexar la totalidad de los formatos requeridos. El RUT del titular de la solicitud, así como el representante legal o apoderado, no se encuentran actualizados a la fecha de radicación de la solicitud. Los formatos no se encuentran firmados por las personas que deben firmarlos. Por ejemplo, el formato de relación de costos y gastos no lo firmó el contador o el revisor fiscal. La información diligenciada en los formatos no coincide con los valores registrados en las declaraciones. Entonces usted, por ejemplo, diligenció el formato 1220 y le arrojó retenciones por valor de 1.000 pesos, de 100 millones, y en la declaración de renta usted tiene 99 millones de pesos. Por ese millón de diferencia tiene inadmisorio. Bueno, yo creo que por temas de tiempo, hasta allí sería la presentación. Yo tengo una voz de gratitud para todos ustedes por habernos acompañado en este lapso de ya casi 2 horas. Hay una pregunta que me ha causado mucha curiosidad y me la han hecho 2 o 3 veces, que si hago la solicitud y si me piden unos TIDES por 300 millones de pesos, ¿qué hago con ellos? Mire, realmente todas solicitud de saldo a favor mayor de 1.000 TIDES, de 35 millones de pesos, realmente nos van a expedir TIDES. Si es menor de 35 millones, nos abonan ese dinero a la cuenta corriente. Y eso es muy fácil, realmente negociar esos TIDES en la mesa de dinero es como tener plata en efectivo. Muchas gracias, que me Dios los bendiga. Una feliz noche. Hasta luego a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Somos Confianza y Seguridad.